Muy buenos días, señores y señoritas estudiantes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y el día de hoy vamos a comenzar con la clase. Por favor, me responden a la lista. Gino Altamirano, Eddie Arango, Washington Arequipa, Diana Barragán, Manuel Chicaiza, Anthony Flores. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. David Jacome, David Pinanjota, Mateo Puma, Andrea Kishpi. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Wilmar San Pedro, Gibson Sánchez, Eric Taco. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Michelle Villavicencio. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ok, nos queda pendiente un tema por revisar, que son listas. Así que vamos a revisar ese tema para que ustedes puedan completar lo que es el proyecto práctico de fin de curso. Hemos realizado ejercicios con programación estructurada, ingresamos a lo que es programación modular, las funciones, vimos las bases de programación orientada a objetos y ahora vamos a completar esto de programación orientada a objetos con listas. ¿Qué es una lista? Primero, es un tipo de dato referenciado, es decir, que almacena varios elementos al mismo tiempo. Es muy similar al arreglo en el aspecto que almacena varios elementos al mismo tiempo y que yo debo recorrerlas utilizando bucles. En eso se parece al arreglo. Ahora, las listas tienen una ventaja específica sobre el arreglo. Cuando ustedes utilizan arreglos, deben predefinir el tamaño del mismo. De lo contrario, no pueden utilizarlo. Si usted no le asigna el tamaño de elementos que va a tener el arreglo, simplemente le sale un error a lo que usted quiere asignar los elementos. En las listas no es necesario definir el tamaño de esta. Usted simplemente va agregando a la lista n elementos, los elementos que usted considere necesarios. Como les digo, aquí no me pide que le ponga un tamaño. Las listas son una forma más fácil de almacenar grandes cantidades de datos, como lo hace una matriz o un arreglo. Pero el utilizar las listas tiene grandes ventajas, como por ejemplo que no necesita asignar el tamaño, lo que les acabo de mencionar. Las listas son secuencias de elementos que van en un cierto orden en el cual cada elemento tiene un predecesor y un sucesor. Es decir, que a excepción del primer elemento, cada elemento va a tener un elemento antes y uno después. A esto me refiero con predecesor y sucesor. Para utilizar listas, nosotros tenemos varios métodos propios de la lista. Tenemos, por ejemplo, add, que permite añadir elementos a la lista. Los elementos que añade usted a la lista los añade desde el final. Por ejemplo, yo tengo deme un segundito. Por ejemplo, digamos que yo tengo una lista de números, pongámosle el 1, el 9, el 3, etc. Cuando usted implementa lo que es add, coloca el nombre de la lista, .add, y depende del tipo de dato que almacene su lista, usted ingresará un valor. Ese valor se ingresa al final de los elementos que ya esté. A menos que usted le indique lo contrario con un insert. Ya vamos a ver eso. Remove, como su nombre lo dice, borra un elemento de la lista. Usted tiene que indicar el índice del elemento a borrar. Las listas, al igual que los arreglos y las matrices, para acceder a sus elementos, usted necesita especificar el índice.
el index, como más la posición, como usted quiera llamarle a esto, pero para recuperar el elemento de una lista, al igual que el arreglo, usted indica la posición. Clear. Igual es bastante definitivo lo que trata de decir la palabra en inglés, su mismo significado en español. Limpia la lista. Es decir, viene a borrar los elementos que haya añadido a su lista. Size devuelve el número de elementos de la lista. Para nosotros conocer el número de elementos de un arreglo, utilizábamos length. Por ejemplo, arreglo.length y ya me traía el tamaño del arreglo. Aquí, como yo no me defino por tamaños en cuanto a listas, size le permite conocer el número de elementos que tiene usted en su lista. Get devuelve el índice del elemento que usted necesite recuperar. Hemos visto en caso de los arreglos que nosotros utilizábamos ciertos métodos para recuperar el índice del elemento que yo necesito. Aquí no utilizamos los métodos que ya habíamos visto en la parte superior, sino más bien el get. El get me permite recuperar un elemento enviando yo un índice por parámetro. IsEmpty. Este método es muy útil para comparar o para conocer si la lista está vacía. En el arreglo es un poquito difícil saber si el arreglo está o no está vacío, ya que si yo no ingreso un elemento en el arreglo, lo reconoce como 0 y ya. Aquí, para las listas, yo tengo este método, isEmpty, que me permite conocer si yo agregué o no elementos de la lista. Basta con que usted haya añadido un solo elemento a la lista para que isEmpty le devuelva false. True le devuelve únicamente si no hay ningún elemento en la lista. Index of me devuelve la posición del elemento que yo envío como parámetro. Es una especie de inversa al método get. Get me devuelve el elemento dependiendo del índice que yo envíe. Index of es al revés. Yo envío un elemento y esto me devuelve la posición del elemento. Aquí tenemos 7 de los métodos más utilizados en listas. Hay muchísimos métodos más para el manejo de listas, pero lo verán en cursos posteriores, seguramente en estructura de datos. En este curso nos vamos a basar únicamente en estos 7 métodos que yo les he colocado en estas numeraciones o en estas viñetas. Con estos 7 métodos nos vamos a defender más que bien. Ahora, nosotros vamos a ver un pequeño ejemplo de listas simples. Se llaman simples porque no tienen mayor complejidad en su manejo. Son una especie de arreglo unidimensional. Lo que nosotros debemos conocer de las listas para su uso en el lenguaje de programación Java es lo siguiente. Para yo declarar una lista, necesito la palabra reservada list. Luego, abro, cierro lo que son los signos de menor y mayor que. Y dentro de esto, yo coloco el tipo de dato que va a almacenar mi lista. Si yo digo que mi lista va a ser string, pues yo debo ingresar datos de tipo string. Si yo digo que mi lista va a ser de tipo entero, almacenaré datos de tipo entero. Y así yo puedo usar cualquiera de los tipos de datos que hemos visto hasta la fecha, ya sean primitivos o referenciales. Como ustedes se dan cuenta, string aquí es un tipo de dato por referencia. Igual puedo hacer lista de objetos, lista de dobles, de caracteres, ¿qué más? Flotantes, etcétera. Todos los tipos de datos que hemos ya revisado, ustedes pueden hacerlo uso tanto en el arreglo como en la lista. Luego, yo necesito colocar el nombre de la lista. Como una lista, al igual que el arreglo, es un conjunto de elementos, el estándar es colocar sus nombres en plural. Luego coloco igual. Al ser un tipo de dato referencial, yo necesito especificar con la palabra reservada new
Y nuevamente coloco otra palabra reservada que es array list. Abro, cierro lo que son signos de mayor y menor que, abro, cierro paréntesis y finalizo la instrucción con punto y coma. Como usted ve, aquí yo no especifico el tamaño de la lista. Yo no le digo tantos elementos vas a tener. Otra cosa que no estoy haciendo es indicando luego de la palabra reservada new qué tipo de dato es el que yo voy a almacenar. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿cuáles serían las diferencias entre utilizar arreglos y listas? Pregunta de prueba, ¿no? ¿Diferencia entre arreglos y listas? ¿Nadie? ¿No me quieren Las colaborar? listas se pueden usar para elementos. A ver, señor para Flores, muchos perdón. elementos. Que las listas se pueden usar para muchísimos elementos. Los arreglos también. O sea, En los arreglos hay que declarar el número de elementos, y en las listas solo se añade. Ok, en los arreglos yo debo especificar el tamaño de elemento que necesito. En las listas no es necesario especificar el tamaño de los elementos. Muy bien, señor San Pedro. ¿Quién me ayuda con otra diferencia entre arreglo y lista? En el arreglo, después de la palabra new, debemos definir el tipo, especificar el tipo de dato. Y en las listas no. Perfecto. Su compañera tiene toda la razón. En el arreglo, yo luego de new debía especificar el tipo de dato. En las listas, simplemente inicializo con array list. Muy bien. ¿Quién me da otra diferencia entre arreglos y listas? Ok, otra diferencia que ustedes podrían mencionar en la prueba es que para los arreglos yo coloco, por ejemplo, el tipo de dato, el nombre del arreglo y lo reconozco por los corchetes. En las listas yo coloco los símbolos de menor y mayor que, y dentro de estos especifico el tipo de dato. Sería otra diferencia entre arreglos y listas. ¿Sí? Pilas con esto, por favor, que como les digo, es pregunta de prueba. Ahora, es más, aquí les viene otra diferencia. Yo para añadir elementos en un arreglo, ¿qué es lo que necesitaba? El nombre del arreglo, la posición y asignar el dato, ya sea por for o de forma manual. Yo necesitaba el nombre del arreglo, la posición y el elemento que voy a ingresar. En una lista yo necesito el nombre de la lista, punto add e ingreso el dato. Ya tenemos 4 diferencias entre arreglos y listas. Otra diferencia, en los arreglos yo no tengo métodos como add, remove, clear, tampoco tengo size. ¿Qué otro elemento? No tengo get, no tengo, index of sí tengo en arreglos. Bueno, entre otras diferencias, ¿no? Add, remove, clear, size, get, isEmpty son métodos propios de una lista. El método index of, ese sí, lo utilizo en arreglas y también en lo que son las listas. ¿Qué más podríamos mencionar como diferencia? Yo creo que con eso ya tenemos algunas cosas. Ahora, en el ejercicio que yo les muestro en pantalla, estoy colocando el nombre de la lista, .add, para agregar datos a la lista. Dependiendo del tipo de dato, para string, lo que son comillas dobles. Para caracteres o tipo char, comillas simples. Para lo que son datos numéricos, yo coloco directamente el dato. Si es un entero, colocaré el número entero. Si es un decimal, colocaré el decimal especificándole el punto, que es lo que me dice que es un dato decimal.
tenemos lo que es isEmpty. Les había comentado que isEmpty va a dar como true únicamente si la lista está completamente vacía. Si usted ya tiene aunque sea un elemento en la lista, este isEmpty ya le da false porque no está vacía la lista. Size me sirve para conocer cuántos elementos tengo actualmente en la lista. ¿Qué más? Remove. Aquí me permite eliminar el elemento, depende de la posición que yo le doy. Le digo, ya, elimina el elemento de la posición 1. Es decir, que si yo me doy cuenta cuáles son los elementos que agregué, señor Altamirano, basado en los elementos que yo ingresé en la lista, al decirle remove 1, ¿qué elemento es el que va a eliminar? Señor Altamirano. Se fue el señor Altamirano. Ok, señorita Andrea, la misma pregunta. Basado en los elementos que yo estoy ingresando en la lista, al utilizar esta sentencia remove y enviarle la posición 1, ¿cuál de estos 3 elementos se va a eliminar? Miguel Ángel. Excelente, excelente. Una similitud entre arreglos y listas es que yo, para recuperar su elemento, necesito la posición. Por lo tanto, esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Si yo envío remove y el índice 1, quiere decir que se eliminará Miguel Ángel. Perfecto, Andrea. ¿Dónde está Andrea? Andrea no ha sacado ningún punto todavía. ¡Qué horror! Ok. ¿Qué otra función tenemos? Tenemos add. A ver, vamos a ver aquí otra funcionalidad de lo que es el método add. En el inicio yo coloqué add y le envié el parámetro que quiero agregar a la lista. Ahora, como les había dicho, add agrega los datos a la lista al final. Pero esto no quiere decir que también puede ingresar un dato y especificar en dónde quiero que se agregue, en qué posición quiero que se agregue. Para eso yo tengo el siguiente utilidad del método add. Coloco el nombre de la lista, .add, especifico la posición, index, índice o como usted quiera llamar en el que yo voy a ingresar el dato e ingreso el dato. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy colocando en el index 0 el nombre Isabel. Por lo tanto, aquí Ángela ya no será posición 0, sino 1. Miguel Ángel, posición 2 y Carmelina, posición 3. Porque Isabel llega a tomar la posición 0 y será lo que primero está añadido en la lista. Esta también podría ser una pregunta de prueba. ¿Cómo especifico yo en qué posición inserto un elemento en la lista? Para eso utilizo add, la posición y el valor que yo voy a ingresar. Get. Como les había indicado anteriormente, el get me devuelve el elemento de acuerdo al index que yo envío. En este caso me está diciendo lista nombres.get y envío la posición 1. Si yo hago de cuenta que no removí ningún elemento, ¿qué es lo que me va a mostrar? Miguel Ángel. ¿Sí? Yo envío la posición y me devuelve el elemento. Index of es la inversa del get. Aquí yo envío el elemento y me devuelve la posición. Si yo aquí envío el elemento Isabel, ¿qué posición me devolverá? La que yo añadí acá, ¿verdad? Me devolvería la posición 0. Si yo aquí envío Carmelina, señora Arequipa, ¿qué posición me devolverá? ¿Dónde, Inge? Disculpe. Aquí. ¿En la posición 0? Yo estoy, digamos que en lugar de Isabel, yo envío Carmelina. ¿Qué posición me devuelve? O sea, en la posición 0 Le repito, posiciona un index of me devuelve la posición del elemento
que yo envío como parámetro. Digamos que yo envío de parámetro Carmelina. Yo envío el elemento y me devuelve la posición. ¿Qué posición me devuelve si yo envío Carmelina como parámetro? En este caso sería la posición 3, por lo que ingresamos ya Isabel. Ok. Si yo aquí envío Ángela, señora Arequipa. Tomaría la posición 1. Excelente, muy bien. Tenemos finalmente el método clear. En el método clear no le interesa saber qué añadió, qué borró, de qué datos sacó el index, de qué datos sacó el elemento. Usted le dice nombre de la lista, punto clear, y borra absolutamente todo el contenido de nuestra lista. Aquí estamos nosotros colocando datos de forma manual. Sin embargo, yo puedo hacer esto también utilizando lo que son arreglos. Eso les digo, entre las listas y los arreglos tienen muchas similitudes, como por ejemplo, la forma de almacenar datos mediante los bucles. También coinciden en cómo yo accedo al elemento dependiendo el index y también cómo recorro los elementos. Vamos a ver, vamos a hacer este pequeño ejercicio para familiarizarnos con lo que son las listas. Por favor, abran NetBeans. En la unidad 3 yo voy a realizar un nuevo paquete. Voy a colocarle Java Package. Voy a colocarle itq.edu.es.listas. Así voy a llamar yo a mi nuevo paquete. Y mi primera clase, New Java Class, voy a colocarle listas simples. Y tengo ya creada mi clase. Voy a cerrar lo que está antes de esto. Vamos a borrar lo que son los comentarios y tenemos ya. Dentro de mi paquete itq.edu.es.listas tengo mi clase listas simples. Dentro de esta clase voy a colocar mi procedimiento principal. Y aquí vamos a proceder a crear las listas. ¿Estamos hasta ahí? Ok, continuemos entonces. Les decía que para poder utilizar listas, nosotros debemos utilizar la palabra reservada list. Abro, cierro menor, mayor que, y dentro de estos símbolos, yo coloco el tipo de dato que va a manejar mi lista. En este caso voy a decirle que es un string. Luego, coloco el nombre de la lista. Voy a colocarle, por ejemplo, nombres list. Igual, utilizo la palabra reservada new, que me permite inicializar lo que son datos de tipo referencia. Y aquí voy a colocarle array list. Ok, no hay todavía. Pongo array list. Abro, cierro los signos de mayor, menor que. Abro, cierro paréntesis y finalizo la instrucción. Aquí tenemos la declaración de lo que es una lista de tipo string. Como se darán cuenta, me saltan dos errores al utilizar la palabra reservada list y al utilizar la palabra reservada array list. Esto se debe a que yo necesito de librerías específicas para poder utilizar listas en lo que es el lenguaje de programación Java. Para remediar este error, me voy al bombillito y me dice, importa para Java Util Array List. Por favor, necesitamos importar la librería util para Array List y también la librería util para lo que es list. ¿Sí? La primera, por favor, ojo con esto. Yo necesito la librería Java Util, no la librería AWT. Y ya tenemos solucionado el error al importar list y array list. Si usted se fija en la parte superior, se importan las librerías util de array list y util de list. Debe ser la librería util, no la AWT. Pilas con esto, por favor. La librería util
me permite utilizar lo que son listas. Una vez que yo tengo ya declarada la lista, yo puedo proceder a añadir los datos. Les decía que para añadir, yo utilizo add sin parámetros para colocar elementos al final de la lista. Y aquí colocamos el nombre de la lista, .add, y yo envío mi dato de tipo string. Aquí puedo poner los nombres que a mí me parezcan. Puedo ponerle, por ejemplo, este nombre. Luego voy a colocar otro nombre, .add. Voy a colocarle Sebastián. Voy a colocar otro nombre a la lista, .add. Voy a colocar Narcisa. Y ojo, aquí me piden datos de tipo string, por eso yo envío datos de tipo string. Aquí voy a poner 6. Y miren, me da un horror. La lista, al igual que el arreglo, debe ingresar datos de acuerdo al tipo de dato que usted declara. Tanto en las listas como en los arreglos, si yo declaro un tipo de dato, los elementos, todos los elementos que yo ingrese deben ser del tipo de dato que yo declaro. Por eso aquí me da un error. Le estoy diciendo que mi lista es de tipo string, sin embargo, quiero ingresar un entero. Por eso me da el error. Ahora, si yo comento este dato, perdón, no comento, sino más bien si yo coloco este dato a manera de string, ahí sí no hay problema. Pero 6 ya no es tomado en cuenta como un valor numérico, sino más bien como un string. Entonces, por favor, pregunta de prueba, ¿para qué sirve el add? En este caso, cuando yo no especifico un index, yo simplemente estoy añadiendo datos en orden. Después de Alan se coloca Sebastián, después de Narcisa se coloca 6. Ahora, si yo de pronto quiero añadir datos a la lista, añadir datos en un index específico, necesito colocar la palabra reservada add, coloco add, envío el index y envío el elemento. Es decir, yo podría hacer algo parecido a lo siguiente. Coloco nombres lista, .add. Yo aquí voy a enviar el index, le voy a decir que se coloque en el index 2, coma, y el elemento le voy a decir que se coloque Thais, por ejemplo. Esta es otra forma de añadir datos a la lista, especificando el index, y enviando el elemento que va a ser parte de la lista. Aquí, ¿cuál utilice usted? Depende de lo que necesite hacer. Si solamente quiere agregar datos a la lista, no importa en qué posición, utiliza solo el add. Si usted necesita agregar datos a la lista en una determinada posición, necesita enviar el index y después el elemento. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, inicio. Ok. Si yo ejecuto este programita que yo tengo en pantalla, ¿qué es lo que va a suceder? No me va a imprimir nada, ¿no? Mire, simplemente me dice, ya, ok. Todo está satisfactorio. ¿Cómo podríamos hacer para imprimir los datos que ya tengo en mi lista? Vamos a ver una manera cuando lo que necesito es una impresión rápida, por así decirlo. Voy a colocarle aquí un output, voy a colocarle ¿dónde está? Mi \n y voy a colocarle lista inicial.
Voy a colocar otro system. Aquí voy a colocarle simplemente el nombre de mi lista y voy a imprimir lo siguiente. Miren, he mandado a imprimir los datos que yo tengo en la lista. Si usted se fija, Alan está en la posición 0. Aquí voy a colocarle index 0, index 1. Luego yo envié Thais en index 2. Regreso a Narcisa como index 3 y finalmente 6 coloco como index 4. Si yo añadiera otro dato a mi lista, voy a añadirlo luego de Thais. Pero no quiero especificarle el index, solamente colocaría aquí nuevo dato. Vuelvo a imprimir esto y vemos que nuevo dato se va al final de la lista. Ingreso un dato más, por ejemplo, nombres lista. Voy a ingresar Darío, pero quiero que esto se muestre como primer dato de la lista, es decir, posición 0, elemento. Ahora voy a tener que Darío es del index 0. Alan vendría a ser index 1, Sebastián el 2. Sebastián sería 3, Narcisa 4, 6, 5. Nuevo dato sería el index 6 y así sucesivamente. Imprimo de nuevo y veo que Darío se ha colocado en el index 0. Luego sigue Alan, index 1, Sebastián, index 2, Thais ya fue reemplazado, ¿sí vemos? Aquí Thais yo añadí y le dije en la posición 2, debería estar en el index 2, pero ¿qué pasó? Como yo añado nuevo dato, y recuerden que la lista tiene un antecesor y un predecesor, es como que ya ignora esta posición y simplemente va a lo que continúa la lista. Si nos damos cuenta, quería que vean específicamente esto. Thais yo añadí en index 2. Al agregar un nuevo dato a la lista, yo hago caso a esto, pongo Darío en la posición 0 y todo lo demás recorre un espacio. Darío sí queda en la posición 0, Alan en la posición 1, Sebastián ya no es del 3, sino ahora es del 2. Thais ya no es 2, ahora es 3. Luego tenemos Narcisa con 4, 6 con 5 y al último el nuevo dato con index 6. Si yo vuelvo a agregar un elemento a la lista, depende de donde yo ingrese el elemento. Si yo ingreso con posición, desde luego. Todos los datos que están a la derecha recorren un espacio. Por ejemplo, voy a decirle nombre list, voy a colocar add y aquí voy a colocar 1. Y voy a poner Manuel. Al colocar yo esto, la posición 0 se mantendrá, pero después de la posición del elemento que yo ingreso, todo lo que está a la derecha va a recorrer un espacio. Vemos, Darío sigue en la posición 0. Luego en la posición 1 está Manuel y todos los datos que están a la derecha van recorriendo un espacio. A esto se refiere en la teoría con que una lista tiene un antecesor, es decir, un dato que está antes, y un predecesor, un dato que está después del elemento. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Vamos con el siguiente método. Y vamos a colocar cantidad de elementos de la lista.
les decía que en lo que son arreglos utilizo len. Para lo que son listas, coloco el nombre de la lista, coloco punto size y me devuelve cuántos elementos tengo yo en la lista. Ejecuto esto y vamos a ver qué me dice. Cantidad de elementos de la lista. Voy a poner aquí unos 2 puntitos. Y me dice que tengo 8 elementos en la lista. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Efectivamente son 8 los datos que yo tengo en la lista. Si yo tengo 8 elementos en la lista, las posiciones de la lista con los que yo puedo jugar son de la 0 a la 7. En ese sentido es muy similar al uso de los arreglos. Vamos con otro método que es para ver si la lista está vacía. Aquí vamos a colocar verificación de listas vacías. Y concateno con el nombre de la lista y el método isEmpty. Vamos a colocar esto en 2 sitios. Al inicio, antes de yo agregar elementos a la lista, es decir, después de declarar la lista. Y aquí voy a colocar verificación inicial de listas vacías. Ojo, aquí todavía no añado datos. Y también otra verificación ya cuando tengo datos. Voy a ejecutar esta parte y vamos a ver. Y vamos a ver qué me dice. Verificación inicial de listas vacías. True. True me indica que la lista efectivamente está vacía. Luego yo añadí varios datos a mi lista. Y al final me dice verificación de listas vacías false. False es el resultado cuando yo tengo ya al menos un dato dentro de la lista. Vamos ahora a eliminar datos de la lista. Para esto yo necesito colocar el nombre de la lista. Punto, el método remove, y yo aquí envío la posición del elemento que quiero eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar este 6. ¿Qué posición debería enviar aquí, señor Taco? Señor Taco, yo quiero eliminar este dato, 6. ¿Qué posición debería yo enviar en el remove? 6. 6. Vamos a imprimir nuevamente la lista. Es más, voy a copiarme este system. Y al final ya no tengo ese dato en la lista. Quería eliminar 6. Coincidió con que la posición es 6, así que simplemente desaparece el dato. Yo quiero eliminar otro dato. Voy a colocar aquí nombres lista y quiero también eliminar lo que es nuevo dato. Esto vendría a ser la siguiente posición. ¿Qué me dicen? ¿Está bien o está mal? ¿O qué dato debería enviar yo? Aquí. Para eliminar nuevo dato. Otra vez el 6. Otra vez el 6, exacto. Como ya eliminé este 6 de aquí, yo debo hacer caso a los datos de la nueva lista. En este caso, nuevo dato vuelve a quedar en la posición 6, porque el anterior ya había sido eliminado. Si yo imprimo este dato nuevamente, a ver, voy a imprimirlo aquí y luego acá. Voy a ver que en la primera no existe el 6 y en la segunda pasada o en la segunda impresión no existe nuevo dato. ¿Qué otra función o método teníamos? Déjenme revisar. A ver, tenemos add, remove, size. Ya, me faltan estos 3. Vamos a ver los 3 métodos que me quedan por revisar. Ahora vamos a utilizar lo que es el get.
voy a colocar un system, aquí voy a colocar método get de listas, porque en PO también hay un método get, ¿no? Y aquí voy a concatenar el nombre de la lista, punto get, y voy a enviar la posición. ¿Qué es lo que hace este get? Devuelve el elemento de acuerdo al index que yo envío. Si por ejemplo yo envío el index 2, ¿qué dato me devuelve señor Puma? El get, ¿qué es lo que me permite hacer? Me devuelve el elemento de acuerdo a la posición que yo envié como parámetro. Si yo envío como parámetro index 2, ¿qué elemento debería devolverme? Señor Puma. Sebastián, mire que yo quiero que me devuelva el index 2 y en las listas, al igual que los arreglos, yo empiezo con los index desde cero. Ok, su compañero me dice que... A ver, perdón. Alan, perdón. Ok. Entonces, si yo ejecuto esto, me dice método get de listas Alan. Recuerden que cómo manejan los elementos, los arreglos y las listas son similares. De acuerdo a la posición, me devuelve el elemento de la lista. Si yo le envío la posición 2, 0 Darío, 1 Manuel, 2 Alan. No se olviden comenzar desde 0. Ahora, lo contrario a este método es el método indexOf para listas, porque recordarán que también hay un indexOf para arreglos. Método indexOf, y voy a colocarle aquí la concatenación. ¿Dónde está? El nombre de la lista, punto, el método indexOf, y aquí es al revés. El get, yo envío el parámetro, yo envío como parámetro la posición y me devuelve el elemento. Acá es al revés. Yo envío el elemento y me devuelve la posición. ¿Qué posición está Narcisa? 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Debería devolverme el número 5. Ejecuto esto y efectivamente me devuelve el número 5. Y el último método para lo que es el uso de listas que nos falta revisar es nombreslist.clear. Este clear lo que hace es limpiar mi lista. Yo voy a volver a imprimir la lista con este nombre list y voy a ejecutar. Es más, aquí voy a colocar un mensaje y le voy a decir resultado después del clear. Aplicamos clear a la lista, vamos a ver que borra todos los elementos y voy a volver a imprimir. A ver qué es lo que me da de resultado. Mire, resultado después del clear e imprime un par de corchetes vacíos. Antes del clear me imprimía los datos dentro del corchete. Apliqué el método clear y ahora mi lista está vacía. Está vacía, pero yo puedo utilizarla nuevamente porque lo único que hice es limpiar los elementos. Si yo quiero después de esto seguir utilizando esa lista, puedo volverla a utilizar. Nombreslist.add y coloco nuevos datos, por ejemplo. Finalizo la instrucción y mando a imprimir el nombre de mi lista. Y tenemos nuevos datos, que es lo que agregué después del clear. Estos son métodos de las listas que manejaremos para realizar nuestra práctica en esta materia de fundamentos de programación.
No sé si tengan alguna pregunta. Continuemos entonces. Tengo aquí un ejercicio ya con listas y constructores. Veamos lo que dice el enunciado. Crear un programa que tenga una clase paciente y una clase ejecutable paciente. La misma contiene el método main. Es decir, yo voy a tener dos clases totalmente independientes, una paciente y otra ejecutable paciente que va a tener el método principal main. Clase paciente tiene los atributos nombre, apellido, dirección, teléfono, edad. En esta clase debe colocar los métodos get y set, constructor vacío y constructor con los parámetros que sean necesarios. Clase ejecutable paciente asigna los valores al objeto, ya sea con constructores o con método set. Finalmente, llama los datos para mostrarlos en pantalla. Vamos a hacer este ejercicio que corresponde ya al uso de constructores y listas. Me voy a dirigir a NetBeans y voy a crear estas dos clases que me está pidiendo el enunciado, paciente y ejecutable paciente. Java class, paciente, y otra clase Java para ejecutable paciente. Ustedes pueden cambiarle el nombre, ¿no? Yo le pongo ejecutable porque desde aquí se ejecuta, porque esta clase tiene el método principal main. Voy a borrar los comentarios. Y pregunto. Listo, por favor, dentro de la clase paciente vamos a declarar los atributos, características o variables de instancia que nos pide aquí. Nombre, apellido, dirección, teléfono y edad. Voy a colocar datos de tipo string. Voy a colocar private, string, nombre, apellido, dirección y teléfono. Teléfono también le voy a colocar como un string. ¿Por qué? Cuando yo trabajo ya con base de datos, si yo coloco en la base de datos, por ejemplo, 09, este 0 no lo toma en cuenta. Es por eso que el dato teléfono debe ser de tipo string. Funciona muy similar a Excel. Si en Excel no especifica que es un tipo de dato texto, no toma en cuenta si hay ceros a la izquierda. Lo mismo pasa en la programación. Para que usted tome en cuenta este tipo de dato así, con un 0 al inicio, debe ser de tipo string. Caso contrario, no le toma en cuenta este dato y aparece solo desde 9. Como les digo, es muy similar a cuando manejan estos datos en Excel. Aparte, voy a colocar private y voy a decir edad. Edad, sí, de ley debe ser un entero. Vamos aquí a crear los métodos habituales get y set. Para esto, el IDE me ayuda. Simplemente le doy clic derecho, Insert Code, Gather and Setter, señalo todos los atributos y coloco Generate. Vemos que se crea un get y un set por cada atributo que yo tengo. Get y set para nombre, get y set para apellido, get y set para dirección, get set para teléfono y get set para edad. Adicional, me pedía que realice lo que son la creación de constructores. Constructor no voy a colocar, vacío, clic derecho, Insert Code, constructor, y como es un vacío no selecciono nada y he generado ya el constructor vacío. El constructor con parámetros lo vamos a dejar pendiente. Y aquí está lo que su compañera Michelle me preguntaba el día viernes. ¿Qué es un método toString? Método toString. Pregunta de prueba. ¿Para qué sirve este método? Me permite visualizar la información
del objeto sin llamar los getter. En prácticas anteriores, para traer los datos, yo utilizaba los getters. En lugar de getters, también puedo utilizar este método toString. ¿Cómo lo genero? Ojo, por favor. Clic derecho, Insert Code y me voy a toString. Aquí señalo los datos que yo quisiera mostrar en consola. En este caso voy a decir que todos los datos los quiero mostrar y coloco, Generate. Cuando yo hago esto, vemos que aquí se coloca Override, lo cual es un tag que seguramente verán cuando vean gestiones web. Bueno, este override únicamente me indica que es un método propio de la clase que va a ser funcional o va a verse en consola cuando yo lo necesite. Este override me permite tener acceso a mi método toString. Y en el método toString, ustedes ven, todo lo que está dentro de comillas dobles es mensajes o son mensajes. Y lo que está de otro color son los atributos de mi clase. Tengo los atributos nombre, apellido, dirección, teléfono y edad. Estos son los atributos de mi clase y esto es lo que va imprimiendo acá acompañado de un texto. Este es el método toString. Insisto, me permite mostrar la información sin llamar al método habitual get. Esto, para que no esté pasando tiempo, lo genera el IDE NetBeans. Solamente le especifica el IDE y usted vio que me dio colocando toda esta parte de acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya. Aquí ya no vamos a hacer más cambios a menos que lo necesitemos luego en cuanto a los constructores. Por el momento vamos a dejarlo como vacío. Ahora, por favor, diríjanse a la clase ejecutable paciente. Y aquí vamos a colocar el método principal main dentro de la clase. Y dentro de este método principal vamos a realizar lo que debo poner como código. Voy a esperar un momento ahí para que todos estemos ahí y luego no se atrasen mucho. Entonces llamo a la clase y la transformo en objeto. Para esto coloco el nombre de la clase que yo quiero llamar. En este caso paciente, le doy un nombre. Voy a colocarle objeto. Luego le digo es igual a new, el nombre de la clase. Y aquí, por favor, yo quiero ingresar todos los datos que tengo como características. Es decir, todos estos datos yo quiero ingresar mediante constructor. Voy a colocar nombres, apellido, voy a colocarle el teléfono, voy a colocarle la edad y al último le voy a colocar la dirección que voy a decirle Calderón. Señor Arequipa, ¿cómo hago yo para arreglar este error? ¿Cuál es el error? Me dice que el constructor paciente no encuentra los tipos de datos que requiere como argumento. Y me dice que debo enviar string, 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 int, string. 3 tipos string, entero y un tipo string. Por favor, dígame, ¿cómo soluciono este error? Aquí estoy ingresando datos por parámetro en el constructor. Colócale ingreso de datos por parámetros del constructor. ¿Cómo arreglo este error, señor Arequipa? Inicializando la variable, ingeniero. Ya está inicializado. Aquí yo inicializo.
Y este no es una variable, es un objeto. Es un dato de tipo referencial. Señor Puma, ¿cómo arreglo este horror? Señor Puma, No estoy seguro. ¿cómo lo arreglaría? Cuénteme cuál es su idea. Inge, pero edad no va al final. No importa el orden. Yo quiero que esto se envíe tal cual estoy colocándolo aquí. Recuerden que acá no importa el orden. Yo puedo colocar incluso primero el apellido, luego el nombre, luego el teléfono. El orden es lo que menos importa aquí. Yo quiero que esto deje de ser un error y funcione de manera correcta. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Ingresando datos en el objeto mediante parámetros del constructor. En ejercicios anteriores habíamos señalado que existen dos maneras de añadir datos a un objeto, mediante constructor o mediante los getters y setters. Incluso hicimos ejercicios con esto aquí en Gatito. Nosotros enviamos parámetros o datos al objeto por constructor o por el método set. Ahora yo quiero ingresar todos estos datos mediante constructor, pero me sale un error. ¿Cómo arreglo yo este error? Añadiendo un constructor con parámetros. Perfecto. ¿Quién me ayuda con eso, señor Flores? Sí. Ok. Dícteme o dígame qué es lo que debo hacer. Su compañero ya identificó cuál es el error. Yo necesito un constructor que tenga estos parámetros. Por favor, solucione el error. Dícteme. A ver. Nos vamos a la clase paciente. Y abajo ponemos un insert codes. Ya. Espérenme un momentito ahí. Si ustedes se dan cuenta, aquí solo coloqué un constructor vacío. Por lo tanto, su compañero me dice, hey, me falta el constructor con parámetros. Y yo necesito apellido, nombre, teléfono, edad y dirección. Insert code. ¿Qué más, señor Flores? El constructor. Constructor. Y seleccionando todo. Selecciono todo. Generar. Generar. Ya. Ya, pero el int es el int de edad. Tocaría cambiarle al penúltimo, porque es el orden en que estoy enviando Ya. los parámetros. Ya. Ustedes aquí se dan cuenta que tengo 3 datos seguidos de tipo string. Yo tengo apellido, nombre, teléfono, edad y dirección. En este orden, yo debo recoger los datos en el constructor. De lo contrario, lo que yo envío como Simbaña se va a poner en nombre. Lo que yo envío como Paul se va a poner en apellido. Lo que yo envío como teléfono en dirección y eso, ¿sí? Los datos son el mismo, string. El tipo de dato es el mismo. Sin embargo, yo debo hacer que coincida el orden. Es decir, aquí yo voy a ponerle apellido, que es lo primero que envío. Luego voy a colocarle nombre. Luego teléfono. Luego me dice la edad. Y al final la dirección. Es decir, que yo debo tener un constructor de acuerdo al orden en que envío los parámetros. En este caso, al inicio yo tenía 3 tipos string y no importaba si yo envío primero teléfono, luego dirección, luego nombre. Sin embargo, al colocar los datos en el objeto, ahí sí iba a tener un gran problema. En dirección le iba a sumar el teléfono, en nombre el apellido y en apellido el nombre.
Por lo tanto, por favor, señores y señoritas, ustedes deben crear los constructores de acuerdo a los parámetros que envíen en el constructor. Yo por eso me copié esta línea y la traje hasta acá para ver el orden. Si usted se fija en qué orden envíe los datos desde acá, no importa. Siempre y cuando este orden coincida en el constructor. Igual, a lo que usted utilizó la herramienta de NetBeans para generar el constructor, no quiere decir que eso ya es universal. Usted puede hacerle los cambios que crea pertinente a la ayuda de NetBeans. ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? No hice. Ok, por favor, pilas con eso. Aquí nosotros tenemos un objeto 1. En clases anteriores nosotros habíamos visto que podemos tener varios objetos a partir de una misma clase. Yo voy a crear un nuevo objeto. Creo un nuevo objeto. Para esto coloco el nombre de la clase, le doy un nombre al objeto, le voy a decir objeto 2 es igual new y nuevamente la clase. En este caso, yo voy a decirle que le envío como parámetro en el constructor, voy a decirle que envío nombre, voy a colocarle, ¿qué nombre? No se me ocurre, ya, Karina. Voy a decirle que envío el apellido, voy a decirle que es Oña, y también quiero enviar la edad, vamos a decir 23. ¿Cómo arreglo este error, señor Puma? O es más, aquí primero voy a enviar esto y luego lo demás. ¿Cómo arreglo este error, señor Puma? Cambiando el orden. No, aquí yo no quiero cambiar nada. Yo aquí quiero dejarle exactamente igual. ¿Perdón? Creando tu constructor, dije. Perfecto, el señor Arequipa tiene toda la razón. Para yo solucionar este error, no me queda más que crear otro constructor. El constructor que yo declaré para el primer objeto ya no me sirve porque yo aquí tenía que enviar 5 elementos. 3 de tipo string, entero, string. Ahora yo necesito enviar 3 elementos, el primero entero y los otros 2 string. Señor Arequipa me dice, hey, cree un nuevo constructor. Díctame, señor Arequipa. Sería, a ver, sería insert code. Esperen. Constructor para objeto 2. Insert code. Sería el constructor. Sería edad, nombre y apellido. Edad, nombre Nombre y apellido. y apellido. ¿Y general? Generar. Voy a hacer lo siguiente y me sigue dando el error. Profe, yo estoy enviando nombre, apellido y edad, pero me sigue dando el error. ¿Qué es lo que debo hacer, señor Arequipa, para que ya no me dé el error? El orden en el constructor. Ya, sería int. De edad. Y como el resto de los parámetros. Solamente eso, ¿verdad? Ahora, si yo coloco esto así, voy a decirle que primero es de apellido y luego nombre. Usted se fija que ya no me da el error. Ya no tengo ningún error. Y estoy enviando edad, nombre, apellido. Sin embargo, yo estoy mostrando apellido, nombre. Vamos a dejarle así por el momento para que veamos que el orden es muy importante. Aquí no me da error porque me dice, hey, envía 2 datos de tipo string y yo estoy enviando 2 datos de tipo string. No me da error y no me va a dar error. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando yo digo apellido, me va a mostrar Karina y cuando yo digo nombre, me va a mostrar Oña.
Es decir, el tipo de dato es el mismo, pero el orden está incorrecto. Vamos a dejarle así por el momento. Edad, apellido y nombre. Vamos a volver a ejecutable paciente y vamos a completar los datos que le faltan a este objeto con método set. Aquí yo ingresé datos únicamente por constructor. Aquí yo voy a hacer un mix. Voy a decirle ingreso datos. Ingreso datos por constructor. Y también voy a ingresar datos por método habitual set. Ingreso datos por métodos habituales set. Son las dos formas que yo tengo para asignar datos de un objeto, por constructor o por los métodos set. Aquí yo voy a colocar el nombre del objeto, objeto 2, punto, y voy a ver los datos que me faltan colocar. Por ejemplo, no coloqué dirección. Dirección es un dato de tipo string. Voy a colocarle Carcelén. ¿Qué otro dato me falta? Me falta teléfono. Objeto 2. Punto set teléfono. Y voy a colocar el teléfono. Y tenemos un ingreso de datos mix por constructor y con el método set. El primer objeto lo ingresé más bien dicho sus datos solo por constructor. El objeto 2 estoy ingresando los datos de una forma mix, utilizando constructores y utilizando el método set. Ojo, método set. El set es el que me permite agregar datos al objeto. Y vamos a crear un tercer objeto a partir de la misma clase. Voy a decirle el nombre. Aquí voy a colocar. Creo un tercer objeto de la misma clase. En este caso es paciente. Coloco el nombre de la clase. La transformo en objeto. Voy a decirle objeto 3. Y la inicializo con la palabra reservada new. El nombre de la clase. Y aquí no voy a enviar parámetros en el constructor. Aquí voy a ingresar directamente los datos utilizando el método set. Señor Puma, ingrese datos al objeto 3 con el método set. Sería objeto 3.set. ¿Qué tipo de datos sería? Nombre. Nombre. Este es un dato de tipo string, así que yo le coloco aquí Mateo. El orden no importa, ¿no? Objeto 3. Punto set. Voy a colocarle edad. Voy a colocarle 19. Voy a colocar objeto 3. Punto dirección. Y voy a colocarle aquí. La colón le voy a colocar. ¿Qué datos me faltan? Me falta apellido y me falta número de teléfono. En clases anteriores ya habíamos dicho que yo puedo ingresar todos los datos de un objeto o solo los que yo crea convenientes. Aquí vamos a colocarle el apellido. Punto. Set apellido y le voy a dar un apellido. Voy a tomarme los nombres del compañero. Y tenemos ya ingresados 4 de los 5 atributos que yo había declarado para mi objeto. En este caso, yo utilicé únicamente método set para asignar los datos a las características del objeto. Y ahora yo puedo imprimir únicamente
haciendo uso del nombre del objeto. Para esto ya no voy a utilizar métodos get, sino imprimir directamente los datos. Voy a colocar un system.outprintln. Voy a colocarle aquí la identificación de que voy a imprimir este objeto. Voy a colocar objeto 1. Voy a llamar un system.println y voy a colocar el nombre del objeto que yo quiero imprimir. En este caso es objeto. Y voy a hacer lo mismo con los demás objetos. Voy a colocar no, aquí hagamos algo. Antes de nada, vamos a hacer o a mostrar estos datos. A ver. Println, voy a colocarle apellido, por ejemplo. Apellido. 2 puntos. Voy a poner el nombre de mi objeto, que se llama objeto, punto, get apellido. Hasta ahí. Ya. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Gracias al método toString, yo puedo imprimir los datos sin necesidad de colocar el get. Aquí yo coloco el objeto y listo. ¿Qué es lo que hace aquí? Muestra todos los datos del objeto sin usar get. ¿A qué se debe esto? A mi método toString que acabo de declarar en la clase de hoy. Este método toString me permite imprimir los datos que asigné al objeto sin utilizar el método get. ¿Qué ventaja o desventaja, por así decirlo, tiene este método toString? El toString no me permite traer datos específicos. Es decir, yo coloco el nombre del objeto y me muestra todos los datos que tiene el objeto. Pero si yo necesito especificar algún tipo de dato, voy a tener que seguir utilizando el get. En la línea 25 imprimo absolutamente todos los datos que asigné al objeto. En la línea 27 imprimo únicamente el apellido. Es más, voy a darle un \n y voy a ejecutar esta parte. Si usted se fija, objeto 1 me trae todos los datos. Paul, Simbaña, Calderón, teléfono, edad. Esto es lo que hace el método toString. Imprime los datos del objeto sin utilizar el get. La desventaja, por así decirlo, es que no me permite traer un dato específico. Si yo quiero traer, por ejemplo, solo el apellido, yo de ley necesito utilizar el nombre del objeto, get, la característica que yo quiero imprimir. Vamos a imprimir ahora solamente la edad. Voy a colocar aquí edad y voy a concatenar con el objeto punto get edad. Aquí me va a traer en un lado el apellido y en otro lado la edad. Como son datos específicos que yo quiero mostrar, utilizo el get. Voy a ejecutar esto y vemos que tengo el apellido y la edad. Ahora, voy a comentar el método toString. Lo comento. Voy a volver a ejecutar esto. Y vemos que en objeto 1, al no tener el método toString, me imprime esto. Es decir, me dice el paquete y en la clase en la que está. Mas no me trae más datos que me indiquen algo. ¿Estamos claros para qué me sirve el método toString? Ahora, Disculpe la última parte, como dijo que me trae solo el paquete. Esa no la entendí bien, por favor. ya, cuando yo no tengo el método toString y llamo solo al objeto, ¿qué es lo que me trae? Me trae el paquete en el que está la clase y el nombre de la clase. Esto es cuando yo no tengo el método toString y quiero imprimir los datos simplemente llamando al objeto. Esta información usted ve que no me dice nada. Ah, ya.
Tengo un paquete listas y una clase pacientes, pero no le dice nada de los datos. Para esto me sirve el método toString, para mostrar los datos sin utilizar el get. Voy a quitarle el comentario del método toString y voy a volver a ejecutar. Y vemos que ahora sí, ya, la clase paciente y los datos que yo asigné a las características de mi objeto. Si yo quiero especificar datos a imprimir, yo ahí sí necesito get. Si yo simplemente quiero imprimir todos los datos del objeto, envío el nombre del objeto y verifico que este método toString exista. ¿Alguna pregunta? Voy a quitarle este backslash, se ve muy abajo. ¿Preguntas, señores, señoritas? Ok, lo mismo puedo hacer con los demás objetos, ¿no? Voy a colocarle aquí objeto 2, mi objeto 2 y también el objeto 3. Objeto 3. Y de igual forma voy a mandar a ejecutar. Aquí quería que vean algo en dónde era. Allá, para el objeto 2 ha sido. ¿Y dónde está mi objeto 3? Bueno, voy a ejecutar esto y veo acá. Tengo en el objeto 1 los datos que ya había mostrado y acá miren, este es el problema que les decía en objeto 2. En la ejecución no me da ningún problema porque en el objeto 2 yo envío un dato de tipo entero, dos datos de tipo string. Por lo tanto, acá en el constructor yo tengo eso, un dato de tipo entero y dos datos de tipo string. Como ustedes ven, no tengo ningún error. El compilador no me muestra ningún error tampoco. Sin embargo, yo tengo un error lógico. Porque en la consola no se imprimen los datos de acuerdo a lo que yo quiero mostrar. Y me dice nombre, Oña, apellido Karina, dirección, teléfono y edad está correcto. Pero entre nombre y apellido me está colocando los nombres cambiados. Porque yo en el constructor envié entero, dos string. El primero es nombre, el segundo es apellido. Por lo tanto, si yo envío estos datos en el constructor, el mismo orden debo seguir yo acá, cuando yo declaro el constructor. En la parte del main, primero pongo nombre, luego apellido, así que en el constructor deberé colocar el mismo orden. Si no, como ustedes ven, me muestra datos cambiados. Así que aquí voy a corregir, le voy a dejar como nombre y acá le voy a dejar como apellido. Hecho esta modificación, voy a volver a imprimir los datos. Y aquí vemos nombre, Karina, apellido, Oña. Yo no tenía errores de ejecución, no tenía errores de sintaxis, así que el compilador pasó como si nada. Yo tenía un tipo de error lógico, lo cual lo solucioné enviando en el orden preciso los parámetros en el constructor. Y el objeto 3, como ustedes ven para el objeto 3, yo no envié ningún parámetro por constructor, simplemente utilicé los métodos habituales set y le asigné datos a 4 de las 5 características que yo tenía. Envié lo que es el nombre, el apellido, la dirección y la edad. El teléfono yo no envié. Y aquí estoy imprimiendo nuevamente el objeto 2. Ahí, por favor. No he cambiado el nombre. Les decía, el teléfono yo no envié y al utilizar un método de tipo string o toString, me trae todos los datos del objeto. Como teléfono yo no envié, aquí tengo nombre, edad, dirección, apellido, pero teléfono no, acá me pone como nulo. En el caso de que sea la edad lo que yo no envío, como este es un tipo numérico, me va a traer como dato el 0. Es decir, que si los atributos del objeto no los caracterizo o no les doy un valor, todo lo que es de string me va a aparecer nulo. Todo lo que es numérico me va a aparecer como 0.
¿Preguntas, señores, señoritas? ¿Me puede repetir eso del nulo? O sea, Si usted no asigna ¿cuándo asoma? un valor a un atributo de tipo string, le va a aparecer como nulo. En este caso del objeto 3, yo no asigné el teléfono. Al utilizar el método toString y imprimir solo el objeto sin especificar una característica en sí, me aparece nulo todas las características que yo no haya asignado un valor. En este caso no asigné teléfono, por eso me da null. Nulo me va a dar cada vez que el atributo sea de tipo string y yo no ingrese datos. Ahora les decía, si el dato que yo no ingreso es de tipo numérico, por eso comenté C de edad, aquí estoy ingresando solo 3 datos. Cuando son de tipo string me da nulo y cuando son de tipo numérico me da el 0. Ya sean enteros o decimales, si yo no asigno un dato al atributo del objeto, el resultado sigue siendo 0. Digamos que tampoco le asigné dirección. Este es un dato de tipo string, así que dirección también debería darme como nulo. Voy a ejecutar y veo que efectivamente, como yo en el objeto no asigno ni dirección ni teléfono, dirección y teléfono como son de tipo string, me da un valor nulo. En edad es un dato numérico, por lo tanto me pone el dato 0. ¿Mejor o peor? Sí, gracias. ¿Ya le cachó o todavía no? No sé si ya le Ya, entendí. chévere. Voy a dejarle como estaba al inicio, ¿ya? Voy a ingresar la edad y también voy a ingresar la dirección. Y vemos que edad tengo 19 y en dirección tengo la colón. Teléfono aquí no ingresé ni por constructor ni como set, así que teléfono queda como nulo. Ya. Aquí yo estoy haciendo lo que es el ingreso de datos en el objeto. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Utilizar listas y hacer una sola lista de objetos. Voy a limpiar esto. Y como ustedes verán, tengo 3 objetos totalmente diferentes. Objeto, objeto 2 y objeto 3. Son 3 objetos con datos totalmente diferentes. A lo que yo imprimo esto, visualizo los datos del objeto 1, los datos del objeto 2 y también los datos del objeto 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar estos 3 objetos en una sola lista para yo imprimir la lista y que me imprima todo esto. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que es la lista. ¿Cómo creamos la lista? A ver, déjenme colocar aquí. Creo la lista de objetos. Aquí ya no voy a manejar string, no voy a manejar enteros, sino a todo el objeto. Y vamos a colocar la palabra reservada list. Voy a colocarle, abro, cierro los símbolos de menor, mayor que. Y dentro de estos símbolos yo debía colocar el tipo de dato con el que voy a manejar. En este caso no voy a manejar con un dato nada más, sino con todo el objeto. Es decir, coloco el nombre de la clase. Le voy a colocar aquí el nombre al objeto. Voy a colocar objetos list. Voy a colocar la inicialización de mi lista, para lo cual yo necesito colocar la palabra reservada new y array list. Y de nuevo abro y cierro. Y acá. Aquí yo ya conozco el tipo de dato que me va a devolver, así que le pongo paciente. ¿Por qué paciente? Porque este es el objeto con el que va a manejar mi lista. Y voy a proceder a importar ArrayList de util. Y también voy a proceder a importar JavaList de util.
Y aquí me falta importar algo más. Si nosotros nos fijamos en la parte superior, ya tengo ArrayList y list de util, pero me sigue dando un problema. ¿Cuál es el problema? Que no reconoce mi clase paciente. Para esto, nosotros tenemos que importar esta clase paciente. Nos vamos y seleccionamos la primera opción que me dice, importa para el paquete listas la clase paciente. Y tenemos, ¿qué es? No se me quiere importar la lista. A ver. No se me quiere importar la lista. Nos va a tocar importar la lista de forma manual. Ok. Intentemos una vez más. No se me importa la lista. Déjenme ver si me deja importarla de forma manual. Voy a colocarle import itq.edu.ec.listas.paciente. ¿Y qué problema me da? Déjenme ver. Ilegal. Inge, Ya. ¿no tiene que primero declarar el objeto del paciente? ¿Perdón? ¿No tiene que primero declarar el nombre a paciente? ¿Cómo? No le cacho. O sea, paciente más el nombre y... Ya tengo aquí el nombre. y- Ya. ¿Saben lo que me falta? New. Y ahí ya deben poder importar incluso esto así nomás. Déjenme ver. Sí, lo único que me faltaba y que me olvidé es que estoy trabajando con datos de tipo referencial, por lo tanto necesito obligadamente la palabra reservada new. Eso era todo y no me pidió que importe la clase, solamente que utilice la palabra reservada new. Esa fue mi falla. Me olvidé la palabra reservada new. Y ahora voy a agregar a mi lista objetos list los objetos que tenía anteriormente. Voy a colocar aquí objetos list punto add y voy a declarar o enviar objeto. Ustedes recordarán que objeto representa objeto 1 con todos estos datos. Voy a agregar a mi lista objetos 2. Voy a colocar aquí objetos list punto add y aquí voy a colocar el otro objeto, objeto 2. Y finalmente objeto list punto add y aquí le voy a decir objeto 3. Tengo ya ingresados mis 3 objetos en esta lista, objetos list. Ahora, para yo mostrar esta lista de objetos, necesito utilizar un bucle. Este bucle es conocido como for mejorado o for each. Aquí le voy a colocar bucle o sentencia repetitiva for each. Por favor, apaguen micrófonos, no sean malitos. Este for each es una versión mejorada del for. ¿Cuál es la diferencia? En el for usted escoge o tiene temporalmente una posición. En el for each usted temporalmente tiene el dato o la característica del objeto. Para su uso, bueno, primero vamos a mostrar un mensajito. Le voy a colocar, voy a colocarle lista de pacientes. Y aquí voy a utilizar este for mejorado.
también conocido como for each. Déjenme ver cuál podríamos utilizar. Bueno, vamos a hacerlo de forma manual. Coloco la palabra reservada for, abro, cierro paréntesis y abro, cierro llaves de una vez. Para este for, nosotros necesitamos el tipo de dato que voy a trabajar. En este caso es una clase que convierto en objeto. Mi clase se llama paciente. Le asigno un valor o un nombre, más bien dicho. Le voy a decir temporal, 2 puntos y traigo mi lista de objetos. Este for each se lo utiliza específicamente cuando son objetos lo que quiero manejar. Es más fácil manejar este for each para objetos que manejar un for u otro bucle. ¿Qué es lo que tengo? Como el for each es específicamente para objetos, yo coloco el tipo del objeto, que en este caso es pacientes, le asigno un nombre temporal, yo aquí le he colocado temp, 2 puntos y le digo de dónde es que voy a tomar los datos. Y estos datos los voy a tomar de objetos list. Esta es mi lista. Lo siguiente es imprimir los datos que están en esta lista. Voy a colocar varios system con un oprint ln y voy a colocar, por ejemplo, nombre. Voy a concatenar con mi variable temporal punto get nombre. Lo mismo voy a hacer para los demás atributos que me hacen falta. Voy a colocar apellido, dirección, edad y teléfono. Voy a colocar aquí apellido, edad, primero voy a mostrar edad, teléfono, dirección. Aquí en lugar de get nombre, en apellido voy a traer get apellido, en edad, get edad, en teléfono, get teléfono y en dirección, get dirección. Estoy imprimiendo ya la lista de los pacientes. Al igual que los arreglos, una lista para imprimir todos los datos del objeto necesito un bucle. En este caso, el for each o for mejorado. Coloco la clase que vaya a tomar como objeto, le doy un valor y de dónde va a sacar los datos. Luego simplemente voy tomando los datos de acuerdo a este temp. ¿Qué es lo que almacena en temp? Almacena el objeto. En este caso yo tengo 3 objetos. La primera lectura va a ser del objeto y del objeto usted tiene nombre, apellido, edad, teléfono, dirección. La segunda pasada del for each va a tener objeto 2 y va a tomar nombre, apellido, edad, teléfono, dirección del objeto 2. Y lo mismo va a ser con el objeto 3. Y acá, como para reconocer que un dato termina y el otro empieza, voy a colocar un system y voy a colocar, no sé, unos símbolos que me indiquen que ya terminó esta impresión. Voy a proceder a imprimir esto y tengo lista de pacientes. Nombre, Paul, apellido, Simbaña, edad 23, teléfono tal, dirección Calderón. Y veo que tengo los mismos datos para cada uno de los objetos. En el caso del último objeto, sigo viendo que teléfono es null. Lo mismo que pasó para acá. Entonces yo tengo 2 formas de imprimir los datos. Utilizando el método toString y mandando el objeto, o también he colocado todos los objetos en una lista e imprimo la lista con un for mejorado, conocido también como for each. ¿Preguntas? Siempre se va a utilizar el temp. ¿El cuál? El temp. Temp es solo un nombre. Yo aquí puedo mandarle a.
es solo un nombre temporal que usted asigna. Mire, yo aquí cambié el tem por un a y vemos que tiene la misma funcionalidad. Lo importante de utilizar el for each es colocar la clase que usted convirtió en objeto. En este ejercicio, la clase que yo convertí en objeto es paciente. Este es el nombre de la clase. Luego, el valor o el nombre que usted le asigne puede ser cualquiera. Aquí voy a ponerle cualquiera o cualquier nombre. Y yo tengo que jugar con este nombre que usted coloque aquí para llamar a los métodos get y set. En este caso solo al get porque quiero mostrar datos. Dos puntos, la lista o el objeto que usted quiera imprimir. En este caso tengo una lista de objetos, le coloco el nombre y voy manejando cada una de las características de mi objeto. Esto, insisto, es temporal. Recuerde que objetos list tiene una lista de objetos. ¿Qué es lo que hago en esta variable? Toma el primer objeto y saca cada una de sus características. Toma el segundo objeto y saca las características que tiene el objeto. Y así con los objetos que tenga. Ese nombre es opcional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Para qué se usa ese for each? Para el manejo de objetos, específicamente. Usted en el for manejaba o enviaba la posición y le retornaba un elemento. Ahora yo estoy trabajando con objetos. Necesito que me retorne todos los datos del objeto. Para eso yo utilizo el for each. Como tengo una lista, ya no solo de 1 o 2 datos, sino tengo una lista de objetos, yo necesito un for each o un for mejorado para yo ir recorriendo el objeto. Usted puede hacer un debug para que vaya viendo cómo toma los datos. Hago un clic en la línea que quiero que se ejecute el debug y nos vamos a debug file o control mayúscula F5. Los datos van a ingresarse o a mostrarse hasta donde está subrayada la línea y voy a darle aquí un salto. Y me dice, mire, lista objetos, tiene todos los objetos que yo ya ingresé acá, ¿no? Tiene objeto 2, objeto 3 y paciente es la lista que yo formé. Cualquier nombre es el dato que va tomando de uno en uno. Mire, cualquier nombre tiene la primera pasada tiene Paul Simbaña Calderón, teléfono, edad. La segunda pasada, bueno, vamos a terminar este bucle. La segunda vez que pasa por el bucle, ahora tiene Karina Oña Carcelén, teléfono, edad. Ya no tiene solo un elemento, sino un conjunto de datos que forman el objeto. Para esto es el for each. Tomo el objeto y de ese objeto por dentro tiene más características, que son nombre, apellido, edad, teléfono, dirección. Voy a ir por la tercera pasada. Y ahora cualquier nombre tiene los datos de Mateo, Puma, La Colón, no tiene teléfono, edad 19. Este objeto tiene todos esos elementos y yo los voy mostrando en consola, fíjense abajo, cada vez que yo coloco un print ln con un get. Entonces, voy primero por nombre, apellido, edad, teléfono y dirección. Esa es la diferencia de un for mejorado con un for normal. El mejorado o el for each ya maneja objetos. Usted tiene una lista dentro de otra lista prácticamente, porque tiene una lista de 3 objetos y cada objeto internamente tiene una lista de características. En estos casos utilizamos el for each. Cuando usted maneja objetos, le hace mucho más fácil el manejo de un conjunto de objetos. ¿Alguna otra pregunta?
¿No hay más preguntas, señores, señoritas? Ok, ahora vamos a volver a imprimir los datos o no, ya son 11:50. Por hoy quedamos hasta ahí. ¿Qué les voy a pedir que suban? En este caso, nosotros hemos creado 3 objetos y todos los objetos hemos quemado los datos. Quiero que hagan este mismo ejercicio, pero ingresando datos desde teclado. Aquí quemamos los datos. Utilizamos objeto 1, quemamos los datos. Objeto 2, quemamos los datos por constructor y quemamos los datos por set. Y objeto 3, enviamos todos los datos, o bueno, 4 de ellos mediante set. Quiero que repliquen el mismo ejercicio, pero ya no quemando los datos, sino ingresándolos por teclado. Es una actividad súper sencilla. Simplemente tienen que reemplazar esto por el ingreso de la variable que ingresen, valga la redundancia, mediante teclado, y suben el ejercicio a la plataforma. Para esto tienen hasta la 1 de la tarde. Es más, es mucho tiempo hasta la 1 de la tarde porque es el mismo ejercicio ingresando datos por teclado. Van a colocar las 2 clases en un paquete y adjuntarlo a la plataforma EVA. Insisto, esto tienen hasta la 1 de la tarde para realizarlo. No sé si tengan preguntas con respecto a lo que tienen que realizar. Ok, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a las 10:05 de la mañana. No se olviden subir la actividad que les estoy dejando en este momento. Ya voy a crear el enlace para que puedan hacer esta actividad. Nos vemos mañana. Chao, chao.